Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de divulgación científica del Centro CIC Biogune. Hoy en día, en la muñeca, llevamos relojes inteligentes que cuentan nuestros pasos, miden nuestro ritmo cardíaco y nos avisan cuando llega un mensaje. Pero, ¿y si ese mismo dispositivo pudiera decirnos lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo, en tiempo real? Un día cualquiera, un pequeño dispositivo vibra. No es una notificación de un familiar, ni una alarma común. Es un aviso. Algo está cambiando en el organismo. El nivel de glucosa, las hormonas, incluso la respuesta del sistema inmunitario. Todo registrado al instante. Los biosensores son pequeños dispositivos que pueden escuchar lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo y transformar esas señales en información clara y útil. Funcionan como relojes inteligentes de la biología, capaces de avisarnos antes de que surja un problema y ayudarnos a cuidar nuestra salud de manera más personalizada. Gracias a estas tecnologías, hoy podemos monitorear en tiempo real aspectos clave de nuestro cuerpo, como niveles de azúcar, oxígeno y algunos pocos metabolitos, pero hay muchas otras moléculas muy importantes que nos darían información muy valiosa. En este episodio nos preguntaremos ¿qué nos puede revelar nuestro cuerpo minuto a minuto? ¿Cómo pueden estos dispositivos ayudarnos a prevenir enfermedades? ¿Y hasta qué punto pueden hacer que la medicina sea verdaderamente personalizada? Hoy buscamos la respuesta a estas preguntas con Gabriel Ortega, investigador Ikerbasque emergente del Grupo de Medicina de Precisión y Metabolismo del Centro CIC Biogune. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola, Hanna. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, hemos hablado en la introducción un poco ya sobre la palabra biosensores, ¿no? Y un poco lo que nos pueden llegar a informar, pero nos gustaría que nos pudieras dar desde tu perspectiva una visión más exacta de qué son los biosensores. Bueno, pues un biosensor podría definirse como un dispositivo de medida que integra por un lado un elemento biológico y por otro lado un elemento electrónico. Podría pensarse como una especie de híbrido entre la biología y la tecnología que nos permite hacer medidas de moléculas o parámetros químicos o físicos del cuerpo que son interesantes, por ejemplo, pues para medicina, para deporte o para muchas otras aplicaciones. Y bueno, nos tenemos que imaginar, entiendo, algo físico, ¿no? Pero ¿cómo funcionan? ¿Qué hay detrás de estos pequeños dispositivos? ¿Y qué tipo de señales nos pueden contar sobre nuestra salud en tiempo real? Claro, cuando miras un dispositivo, un sensor, pues lo que tienes en la mente es normalmente un aparatito muy pequeño en la que no puedes apreciar muchas partes, ¿no? Pero dentro de ese aparato hay muchos elementos microscópicos integrados y, pues, por ejemplo, podemos pensar que tienen proteínas como anticuerpos o como enzimas. Entonces lo que hacen estas proteínas es desencadenar algún tipo de señal que nosotros podemos medir. Entonces, para ese tipo de medidas, típicamente, ¿qué es lo que podemos detectar? Pues, por ejemplo, luz o corriente eléctrica o cambios de color. Entonces, lo que hacemos los que desarrollamos estas tecnologías es pensar en formas en las que podemos acoplar el reconocimiento con estas proteínas, estos anticuerpos, estas enzimas, a cosas que podamos detectar después, ¿no? Normalmente lo que utilizamos es herramientas que la naturaleza ya ha desarrollado y luego nos aprovechamos de ellas y hacemos una serie de trucos para poder tener señales más claras, ¿no? En la naturaleza todo es mucho más sutil, ¿no? Cambios conformacionales pequeños, o una proteína interacciona con otra y eso la célula lo reconoce y hace algo, estamos hablando de a nivel microscópico, ¿no? Dices cambios conformacionales de que una molécula se comporte de una manera u otra, ¿no? Claro, para que nos entiendan un poco. Eso es lo que hace nuestro cuerpo, ¿no? Nosotros en un sensor, como es algo que necesitamos después una señal muy clara, que podamos traducir algo electrónico, pues es mucho más difícil. Entonces, lo que los investigadores hacemos es buscar atajos para esas respuestas que nos dan las moléculas, amplificarlas, ¿no? Producirlas más potentes. Entonces, por ejemplo, pues te voy a dar dos ejemplos, ¿no? El sensor de glucosa, que es probablemente el que mejor conoce la gente hoy en día, pues ese sensor tiene una enzima, que es una proteína que cataliza una reacción química, que lo que hace es que cuando detecta la glucosa, la oxida y produce
corriente eléctrica. Vale. Entonces esa es una enzima que desarrolla la naturaleza y es maravillosa porque nos permite directamente hacer la medida y la transducción de señal, ¿no? Entonces es un caso paradigmático, perfecto, ideal. Luego, la realidad es más compleja, ¿no? Pero a grandes rasgos así es como funciona el sensor de glucosa. Vale. Otras aproximaciones, por ejemplo, de un sensor, pues por ejemplo las tiras de los test de COVID. Vale. Pues ahí, por ejemplo, lo que se hace es que se acopla el reconocimiento del virus con un cambio de color. Y esto lo que se hace es un juego en que tienes anticuerpos que reconocen el virus y esos anticuerpos van pegados a unas nanopartículas que son de color rojo habitualmente, ¿no? Sí, Entonces, las típicas bandas esas que esperabas, claro, ¿no? En la pandemia. Eso es bueno, no sé si afortunado o desafortunadamente, Sí. pero ahora ya todo el mundo estamos familiarizados con el uso de los sensores. Entonces, ahí lo que se hace es pues, pegar los anticuerpos a unas nanopartículas de oro que tienen estas propiedades ópticas y eso nos permite tener una señal muy clara, ¿no? Hay otras cosas. A mí me gusta mucho la idea de coger estos elementos de la naturaleza y, pues, por ejemplo, hay otras enzimas que lo que hacen es que catalizan una reacción que da luz. Vale. Y esas enzimas se sacan, por ejemplo, de las luciérnagas o de los langostas que viven en las profundidades de las simas marinas que tienen luz, pues de ahí también se han sacado este tipo de enzimas. Entonces, muchas veces la naturaleza nos da las piezas del puzzle y somos nosotros los que tenemos que ser capaces de ponerlas juntas para conseguir este tipo de sensores y de biotecnologías en general. Sí, muy interesante, muy claros o visuales los ejemplos al menos. Y desde vuestro grupo de investigación aquí en BioUne, ¿en qué proyectos o estudios estáis trabajando ahora con biosensores y cómo podrían aplicarse a la vida real? Pues mira, nosotros en lo que estamos especializados es en desarrollar biosensores para hacer medidas en continuo. Es decir, hay, por ejemplo, con los sensores de los que hemos hablado de COVID o las tiras para detección de embarazo, por ejemplo, ¿no? Ahí, por lo general, tú no quieres hacer una medida en continuo, solo quieres hacer una medida puntual una vez y ya está. Y o tienes COVID o no, o estás embarazada o no, no puedes estar 20% embarazada, ¿no? Entonces, esos son sensores de un solo uso. Pero hay otras moléculas y otros marcadores que sí que importa cuánto tienes y cuánto va oscilando a lo largo del día o de la semana o del mes, ¿no? Por ejemplo, hormonas del embarazo, hormonas femeninas, ¿no? Vale. Pues por ejemplo, las mujeres que están en tratamientos de fertilidad, pues sí que les interesa llevar un seguimiento de estas hormonas para ver cuándo vienen los picos de ovulación, etc., ¿no? Vale. Otro tipo de moléculas importantes, por ejemplo, pues hormonas como el cortisol, que oscilan a lo largo del día, pero afectan mucho a cómo es, aparte del ciclo circadiano, ¿no? Afectan mucho a cómo es nuestra respuesta, por ejemplo, frente a fármacos. Entonces, hay veces que lo que necesitas es ver el perfil dinámico de una molécula o de un marcador a lo largo de tu día a día. Entonces, para eso necesitamos tecnologías que permitan medir directamente en el cuerpo, fuera de un entorno hospitalario, sino que simplemente lo tengas puesto y sin que tú te des cuenta, vaya midiendo, te mande alertas al móvil y demás, ¿no? Pues, nuevamente el ejemplo de la glucosa. Sí. Entonces nosotros estamos intentando desarrollar este tipo de tecnologías. Es más difícil, porque es mucho más fácil medir algo cuando sacas la muestra del cuerpo, lo pones en una tira o en un tubo de ensayo y haces cosas y luego hacer el experimento y te da lo que te da, ¿no? Aquí no, aquí tienes que reducirlo todo a un dispositivo que lo haga todo solo. Vale. Entonces es difícil. El de glucosa del que hablábamos antes es el caso paradigmático de éxito, pero claro, se ha funcionado solo para glucosa. Sí. Hay alguna otra molécula que se puede medir así, por ejemplo, lactato, pero eso se utiliza sobre todo para medicina deportiva, pero hay muchas otras moléculas que nos gustaría medir. Y no tenemos enzimas que sean capaces de hacer directamente esa traducción de reconocer la molécula y darnos una señal eléctrica. Vale. Al final la naturaleza nos da pistas, pero no nos da todas las soluciones. Entonces, lo que hacemos nosotros es trabajamos con proteínas que sí que son capaces de unir estas moléculas y les hacemos trucos para poder hacer esta traducción de la señal.
Con lo que nosotros trabajamos ahora es con introducir cambios conformacionales. Vale. Es decir, que la proteína no nos dé directamente una reacción química o una señal lumínica, pero que por lo menos cambie de forma. Vale. Y luego nosotros lo que hacemos es acoplar ese cambio de forma a un cambio de señal eléctrica. Entonces tenemos este mecanismo indirecto que se llama señalización conformacional para poder hacer estas medidas. Vale, para poder adquirir ese resultado que luego pueda ser traducido, entiendo, ¿no? Eso es. Para poder verlo y tener ese resultado. Entonces, por ejemplo, los tipos de receptores que hemos estado utilizando, pues por ejemplo utilizamos receptores se llaman aptámeros, son pequeñas hebras de ADN, Vale. Y lo que hacemos es que hacemos la ingeniería para que, por ejemplo, cuando reconocen un fármaco, un antibiótico o un fármaco quimioterapéutico, puedan cambiar de conformación y nosotros hacemos esa detección. Esto lo hemos usado, por ejemplo, pues para medir cuál es la evolución de la concentración de un fármaco, eso se llama farmacocinética, ¿Vale? dentro del cuerpo de un animal, una rata. Y entonces así podemos controlar, por ejemplo, pues cuánto fármaco le estoy dando al animal. Me mantengo siempre dentro del rango terapéutico, minimizo los efectos secundarios, maximizo el efecto terapéutico, ¿no? Entonces es un tratamiento mucho más personalizado, no ya personalizado a un paciente, sino para cada paciente en cada momento del día, en función de si ha tenido una comida copiosa o está haciendo deporte o tiene un resfriado o ha dormido puede mal. afectar, ¿no? Claro, todo estás controlando en tiempo real cómo el metabolismo del paciente va cambiando y optimizando el tratamiento a esas condiciones específicas del paciente. Vale, y muy interesante, la verdad, porque puede llevarse hay que encontrar la pieza clave del puzzle, por lo que veo, en este sentido, que es esa forma de amplificar la señal, como decías. Claro, y hay que encontrar la forma de desarrollar una solución que luego tú puedas adaptar muy fácilmente a otro tipo de moléculas, ¿no? Porque si no nos pasa un poco como con lo de la glucosa. Funciona una vez, es un bombazo, pero te quedas ahí. Entonces da una sensación un poco de impotencia, ¿no? Porque lo que yo veo es que lo que nos falta es esta parte de ingeniería molecular, porque la electrónica ya está ahí. Las redes de comunicación también está ahí. Todos tenemos ahora en nuestro bolsillo un teléfono que tiene una potencia que es órdenes de magnitud mejor que los ordenadores de hace unos años, capaz de comunicarse con tu hospital, con tu dispositivo. La parte de hacer los dispositivos de electrónica miniaturizada, eso también está solucionado. Lo que nos falta es encontrar nuevos mecanismos de señalización molecular. Y pues aquí abrimos la puerta, ¿no?, a la siguiente pregunta, que es un poco mirando hacia el futuro. ¿Qué papel podrían tener, por un lado, en la medicina? Ya hemos ido mencionando, pero sobre todo, ¿qué retos todavía hay que superar para que sean útiles y aplicables a nuestro día a día? Bueno, hemos hablado un poco de eso. Yo creo que lo de desarrollar nuevos mecanismos de señalización conformacional, desarrollar nuevos mecanismos de detección molecular, yo creo que hay que trabajar a la escala de la bioquímica, de la biología ahora. Y después, yo creo que también cuando esté la tecnología, yo creo que habrá que convencer a la sociedad y a los clínicos de que realmente esto es algo que es útil. Porque yo creo que cuesta mucho cambiar el paradigma de decir, bueno, yo es que mido el colesterol o mido esto y ¿no? Sino decir, no, es que ahora a lo mejor tiene que ser algo que sea mucho más dinámico, ¿no? Mucho más fluido. Y creo que eso es un cambio de chip que hay que conseguir. Y claro, y obviamente también el acceso disponible sí, la parte económica, ¿no? Eso de es poder la parte acceder a estos dispositivos. Y de distribución y de logística, ¿no? Que esta tecnología pueda llegar a todo el mundo, ¿no? Que no sean solo pues, unos pocos hospitales privilegiados o gente con mucho dinero que pueda llegar a esto. Otro elemento que yo creo que es clave para el futuro de los biosensores es el implementar desarrollos de inteligencia artificial. Yo creo que estamos viviendo ahora un momento muy apasionante en el que estamos viendo desarrollos muy rápidos y creo que nos puede ayudar tanto a la hora de desarrollar nuevos mecanismos moleculares, porque, por ejemplo, el Nobel de Química se lo dieron hace poco a David Baker, precisamente por hacer
herramientas de inteligencia artificial para diseñar nuevas proteínas. Vale. Entonces ahora ya no solo tenemos que limitarnos a las herramientas que nos ha dado la naturaleza, sino que ahora podemos empezar a pensar en hacer nosotros nuestras propias herramientas a la carta. ¿Vale? Por ejemplo, los anticuerpos funcionan muy bien, pero una gran parte del anticuerpo está pensada para interaccionar con el sistema inmune, desarrollar respuesta inmune celular, adaptativa, anticuerpos y demás, ¿no? Nosotros, para hacer biosensores, esa parte no nos interesa. Solo nos interesa una parte muy pequeña del anticuerpo, que es la que une con ¿Dónde interacciona? Claro. Pues ahora podemos empezar a desarrollar nuestras propias proteínas que se centren en reconozco esto y produzco esto otro, un cambio conformacional, electricidad, luz, lo que sea. Y por otro lado, el implementar estas medidas que nosotros podemos hacer en continuo con algoritmos de inteligencia artificial para hacer todo el análisis de datos. Ten en cuenta que esto, si pensamos en escala masiva de biosensores en la población, te vas a encontrar con unas cantidades de datos ingentes, porque para cada persona vas a tener datos prácticamente cada minuto. Entonces, integrar toda esta información en modelos que nos permitan actuar de forma predictiva para detectar, oye, pues aquí estoy viendo esta cosa que es anormal y me indica que a lo mejor a esta persona le puede estar pasando algo. O incluso hacer análisis de salud a nivel de toda la población, porque tú estás controlando en tiempo real el estado de salud de toda la población. Entonces yo creo que esas son ideas muy interesantes y, como digo, nos falta acabar de dar con la última parte, que es la parte de la señalización a nivel molecular. Bien, pues hoy hemos visto que los biosensores pueden ofrecer información clave sobre nuestro cuerpo en tiempo real. Actúan como observadores silenciosos, ayudándonos a comprender mejor nuestra salud y avanzar hacia una medicina más personalizada. Gracias al trabajo del Grupo de Medicina de Precisión y Metabolismo en CIC-Biogune, estamos cada vez más cerca de convertir estas señales en conocimiento útil para la prevención y el cuidado de la salud. Muchas gracias, Gabriel, por compartir con nosotros los avances de vuestra investigación y de este campo. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en este episodio. Hasta pronto.